Hermanos, hay mucha tristeza en México. Lo que pasó en Acapulco fue total. Si tú lo contemplas desde la perspectiva del ser humano, pobrecitos. Si tú lo contemplas desde la perspectiva del espíritu, es la paga del pecado es muerte. Tú y yo tenemos un chance. ¿Comenzamos a ver las cosas en el espíritu o los vemos desde la perspectiva en la que el mundo lo ve? ¿Tú cómo ves lo de Acapulco? Córrale que juntar comida. Hermano, te pongo un caso. Según la estadística del gobierno, en el momento en que entró el huracán en la máxima velocidad, había 800,000 vacacionistas. A ver, cierra tus ojos y escribe 800,000. Bueno, si no sabes, es 80,3 ceros. ¿Qué pasó? Está bien. Entonces escribe lo correcto, porque si sabes hacer lo correcto, apaga el radio. $800,000 vacacionistas y visitantes. Ok. Si ese grupo consume un refresco por persona al día, ¿cuántos refrescos van a dejar de venderse? 800,000. Si la mitad de ellos se iba a echar una cerveza, ¿cuántas dejaron de venderse al día siguiente? Por día. Por día. ¿Por una semana? Saca tu celular, nada más para eso, Estoy hablando de un solo producto. Un solo producto. Y los vacacionistas consumen muchos tacos, tortas, cócteles de mariscos. ¿Sí? Si la mitad de ellos se pensaba echar un coctelito, los restaurantes dejaron de vender 400,000 cócteles. Si en Acapulco había 5,000 lugares para vender comida y estaban atendidos por 2 personas, son 10,000 personas las que viven cada día de ese negocio. Pero si no hay turistas, ¿cuántas botellas de agua dejaron de consumirse? ¿Cuántos bolillos? ¿Cuántos pasajeros no se subieron a un taxi? Saca una suma. ¿Cuánto va a dejar de producir Acapulco a raíz del huracán? Vamos a pensar que tú eres
el encargado de ventas de vender cerveza en Acapulco. Tú dependes de la fábrica, de la embotelladora. ¿Qué es Acapulco en tu lista de clientes? Muy importante, porque ahí se promueve la cheve, se antoja la cheve, se compra la cheve. Y entre más consuman, más comisión ganas tú. Es más, ¿cuántas barras de pan Bimbo dejaron de venderse? ¿Cuántas habitaciones de hoteles dejaron de ocuparse? Si cada hotel tiene 100 empleados, imagínate 100 empleados sin trabajo. El golpe viene fuerte, ¿sí o no? Para que la cerveza llegue al consumidor, se necesita que se reparta. ¿Cuántos camiones repartidores dejaron de vender cerveza? ¿Y cuántos empleados van a bordo de un camión repartidor? O sea, échale números. ¿Cuánto importará el costo de levantamiento de Acapulco? ¿Podrá nuestro gobierno? ¿Podrán los dueños de los hoteles que se les acabó su negocio en 3 horas? Y si tú tienes una reservación para las vacaciones de fin de año, ahora cómprate tu tienda de campaña porque no hay. Pero tienes un problema. ¿Tú crees que de aquí a fin de año te pueda recibir Acapulco? Pues cambia de lugar. Y los que vivían en la playa de tu consumo, ¿te das cuenta del nivel? Hay dos perspectivas. ¿Lo miras desde la perspectiva del ser humano o lo miras desde la perspectiva del Señor? Si la miras desde la perspectiva del ser humano, el gobierno tiene la culpa. Lo hemos oído, yo ya ni escucho las noticias, porque tal parece que el gobierno son supermanes. Se sientan al lado del Señor para mirar lo que viene. Pero ese huracán, ¿en cuánto tiempo pasó de tormenta tropical a su máxima velocidad? ¿Cuánto? Casualmente la gente ya iba a su casa a dormir y ni cuenta se daba de lo que se estaba gestionando. Se durmió y el ruido lo despertó cuando se quedó sin techo. ¿En cuánto tiempo destruyó el huracán? 3 horas. 3 horas. 3 horas. ¿Cuántos días el Señor duró en la tumba? ¿Qué hora era en el reloj del mundo cuando el Señor entregó su vida en la cruz? Casualmente el 3. Si yo mal no recuerdo, por ahí de los 1930 del siglo pasado, Acapulco fue descubierto como un lugar paradisiaco para vacacionar. Punto que fue en los 30. Para 2030 haría un siglo. Faltan 7 todavía. Quiere decir que antes del siglo se levantó, descubrieron Acapulco, se levantó Acapulco, se fortaleció Acapulco, se convirtió en el centro del pecado y antes del final del siglo se acabó Acapulco. Lo que se construyó en casi un siglo se destruyó en
Hermanos, todo esto se los platico como un mero detalle. Ya lo decía el pastor Sergio, mucho tiempo se ha insistido en que venían malos tiempos. Y los malos tiempos, tú tienes una opción. ¿Los enfrentas en el espíritu o los enfrentas en la carne? Si los enfrentas en el espíritu, vas a estar pendiente, con la mirada puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sí o no? Si tú las enfrentas en el espíritu, es porque vas con Jesucristo hombro a hombro, caminando con Él. Si las enfrentas en la carne, vas a estar ocupado en las cosas del mundo. Te olvidas de Jesucristo solamente los domingos un ratito, los jueves otro ratito, pero no te vas a dar cuenta de lo que está pasando en el mundo. Y si tú estás planeando tu vida según el mundo, ya te amolaste. ¿Por qué? Porque esto no para ahí. Esta fue una muestra. La pregunta es, ¿por qué no acabó el huracán con todos? Pues de una vez, ¿no? De una vez. Te quiero mostrar un pasaje. Si quieres te lo platico, pero yo creo que valdría la pena. Me está llegando ver un pasaje. ¿Se acuerdan cuando el Señor visita a Abraham, come con él? ¿Se acuerdan que lo hemos platicado? Si te acuerdas, ¿cuántos kilos de masa amasaron para darle de comer? 20. Era de buen comer el Señor. Claro, a lo mejor estaban todos invitados porque ahí estaba el Señor. Mataron un becerrito. ¿Cuánto tiempo tardas en hacer una comida, matar al becerrito y servirla? Todo esto es convivencia. Pero cuando el Señor termina su visita, Él llevaba una dirección. El propósito para el cual el Señor estaba aquí se cumple platicando con Abraham. ¿Se acuerdan cuando le dijo, y dentro de un año tendrás un hijo? ¿Y qué hizo la mujer? Ja, 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 ja. Ya aparece. Y dijo el Señor, ¿de qué se ríe Sara? No, yo no me reí. Porque Sara, la palabra del Señor, la estaba contemplando desde la perspectiva humana. Desde la perspectiva humana, a los 90 años no vas a concebir un hijo. Pero el Señor no le estaba hablando del idioma humano, le estaba hablando del idioma espiritual. Por eso cuando el Señor anuncia algo, tú tienes dos oportunidades. La tomas en el espíritu o la tomas en la carne. Si la tomas en la carne, tú la estás tomando como el mundo recibe la noticia. Pero si tú y yo estamos en el espíritu, estamos viendo por encima de lo que el mundo ve. Cambiemos. Califícate. ¿Cuál es tu nivel ahorita? ¿Cuál es tu nivel? No es para que te denuncies, sino para que digas, yo no había visto la parte espiritual que el pastor está viendo. Si no veías la parte espiritual, entonces estás viendo lo de Acapulco en la parte carnal, humana, material. ¿Sí o no? Y esto que te estoy compartiendo hoy, que le estás dando lugar al espíritu, fíjate que para el mundo somos una locura. Somos una bola de manipuladores que estamos contaminando este mundo. Y tú puedes decir, pues es muy arriesgado, ¿no? Y yo te podría decir, ¿por qué llevaron a Jesucristo a la cruz? ¿Porque contaminaba el mundo? Pues sí.
Y qué bueno. Contaminaba el mundo con la ley del amor, con una ley que el mundo no conoce. El segundo propósito que tuvo la visita del Señor es que iba de paso y dijo el Señor, vamos a visitar a Abraham, tengo una palabra. Y cuando ya se está despidiendo, Abraham se pega a él y le dice el Señor, ¿le ocultaré yo a este siervo lo que voy a hacer? No. Dice Abraham, uno de los propósitos para los cuales yo vine a platicar contigo es comunicarte que he descendido para acabar con Sodoma y Gomorra. El nivel de pecado subió a mi presencia y he descendido para verificar, como si no supiera el Señor. ¿Se han leído el pasaje o no? ¿Seguros? Como dijo Sergio, la mitad desayunó, la mitad no. Pues está bien. Quiere decir que el que no dice sí, pues tiene un problemón. No lo ha leído. Y dijo Abraham, ¿a qué te refieres? Dice, he venido a eliminar a Sodoma y a Gomorra. ¿Tú? Sí. Hoy se acaba. Y la vas a destruir. La voy a destruir. Oye, pero si hubiera 50 justos allí, ¿tú la destruyes? ¿Qué dijo el Señor? No, por 50 no destruyo. Ya sabes dónde habrán decolado, ¿no? Pero ¿y si hubiera 40? Tampoco. ¿Y si hubiera 30? Tampoco. ¿Y si hubiera 20? Tampoco. Y ya cállate, porque contigo no voy a negociar. ¿Cuánto sabía? Su esposa, sus hijas y los galanes de las hijas. O sea, por uno, la familia fue liberada. ¿Estás vivo? Repítelo conmigo. Por uno, que fue considerado justo, la familia fue liberada. Por uno. ¿Sabes cuál es tu problema, varón? Que no le crees al Señor. Porque si tú te comportaras al nivel que el Señor te quiere llevar, tu familia sería otra. Pero como eres muy sabio, fuerte, bien educado, macho, para mí no es el Evangelio. Yo soy de la ciencia, del bien y del mal, ¿no? Por supuesto. Pura sabiduría humana. Todos modos, las hijas le fallaron a don Justo. Porque en cuanto salieron, oye, pues, ¿qué hacemos? ¿A poco nosotros ya nos vamos a quedar aquí sin familia? Pues hay que emborrachar a papi, le damos 2, 3 cheves, que se emborrache, tenemos relación sexual con, imagínense el plan, qué limpieza de mente. Hermanos, venían de una nación en donde cuando llegaron los ángeles del Señor, los fueron a buscar para tener relación sexual con ellos. ¿Te imaginas el nivel? ¿Qué hizo Lot?
Momentito, son mis invitados. No te metas con ellos. Les entrego a mis hijas mejor. Qué desarrollo, ¿eh? ¿Qué dijeron los ángeles? ¡Ey, ey, ey, ey! Aquí no hay cambalaches, métete. Y apúrate, porque tenemos una hora para destruir. Una hora fijada, no una hora de 60 minutos. Una hora fijada para la destrucción. Sígueme, sígueme en el espíritu. Sálganse ya, sálganse ya. Y dicen que el lote era tan pachorras que dijo, ay, de aquí a que se cumpla. O te sales o te saco empujones. Porque dijo el Señor que por ti, porque hay intercesores alrededor de ti, no te consumo. O te apuras o te saco. ¿Qué dice la palabra? Que agarraron los ángeles y le dijeron, vámonos, vámonos porque la hora llegó. Yo me detengo aquí un momento. ¿Qué determinó el Señor hacer con Sodoma y Gomorra? Eliminarla. ¿Cuántos sabían de esto? ¿Cuántos habitantes sabían de esto? Entonces, en el tiempo de los hombres lo ignoraban. En el tiempo del Espíritu les fue revelado. Son dos tiempos. La destrucción de Sodoma y Gomorra solo se le comunicó a un varón. Y el Señor sabía que estaba intercediendo por Lot. ¿Qué dijo el Señor? No más hay uno. Bueno, pues entonces por ese uno no la destruyas. ¿Sí o no? Dijo el Señor, mejor saco al uno y destruyo al resto. ¿Sí o no? Eso pasa en las familias. Hay uno nomás. Pues por ese uno no las dejo que se destruyan. Pero si no, las saco. Oye, pero se le va a venir la familia encima. Que pague el precio. Ahorita no lo entiende. Después lo va a comprender. ¿Tú has visto familias destruidas? Pues quién sabe. Yo digo que sí, pero tú sabes. Pero lo que te quiero decir es que hay dos lenguajes. En este mundo hay dos lenguajes, el espiritual y el natural. ¿Cuál dominas? Seguro el natural. ¿Por qué razón? Porque en el lenguaje natural tú lo aprendiste desde niño. Tú lo aprendiste desde que fuiste engendrado en el vientre. Cuando naciste, te recibieron con idioma natural. Entonces, el problema es que tú tienes que aceptar que hubo un principio en donde lo natural era sobrenatural. Era el diálogo espiritual entre el Creador y el hombre. ¿Sí me va siguiendo? El diálogo espiritual entre el Creador y el hombre. Pero cuando el hombre decidió dejar a un lado lo espiritual, le dijo a Dios, me salgo de tu gobierno. Dijo, ¿te sales de mi gobierno? Cuando yo te di mi imagen, cuando yo te formé conforme a mi semejanza, cuando te formé y te establecí administrador para que tú fueras el Señor, no por arriba de mí, sino por abajo de mí. Sí, pero ahora renunciamos a todo ese plan. Digo, ¿renuncias?
¿Ya lo pensaste bien? ¿Renuncias? ¿Sí? ¿Tengo el suficiente valor? ¿Tengo la suficiente inteligencia? Yo renuncio al origen, al original. Dijo el Señor, entonces te quedas solamente como ser humano. Sí, porque yo voy a reinar en este mundo, no te necesito, así que te vas. Dijo el Señor, no, el que te vas es tú, eres tú, yo soy el creador. Yo establecí un reino para ti, pero si renuncias a ese reino, adiós. Es más, te vas tú del reino y esperaré la llegada de otros que sí quieren pertenecer al reino. ¿Serás tú? ¿Acaso seré yo? Pues yo digo que algo hay en ti que estás ahí sentadote. ¿Alguien te levantó? ¿Alguien te ha dado buena salud? ¿Alguien te hizo el llamado? ¿Alguien te hizo la invitación? ¿No te pasó nada cuando venías de allá para hasta acá, de tu casa para acá? ¿Te destapó las orejotas? ¿Te sentó en una silla friona pero cómoda? Y dijo, esta palabra tengo para ti. Yo te llamé, yo te escogí. Pero yo también formé a Adán, yo escogí a Adán, yo lo preparé y Adán decidió darme la espalda. ¿Cuál es tu respuesta hoy para el Señor? El poder de la decisión la tienes tú. ¿Qué le dices? Son dos idiomas, son dos tiempos. ¿Tú crees que el Señor va a caminar en tu tiempo, que es el tiempo del reloj? Hay un reloj cósmico que es el eterno. Por eso lo que sucede en Israel nos está marcando tiempos diferentes al mundo. Aunque el mundo esté atacando el problema desde la perspectiva del mundo, aunque Israel se haya olvidado de su origen. Lo decíamos el otro día. ¿Cómo me pides que ore por la paz en Jerusalén si no hay quien la reciba? No, sí. Seguro que en Israel hay gente levantada por el Señor que le dijo sí a Jesucristo. Entonces voy a declarar la paz de Jesucristo sobre el remanente de Jesucristo en esa nación. Entonces ya tu oración va siendo enfocada. ¿Sí o no? Pero el comportamiento de Israel, analizado por el mundo, es que los de Hamas están sufriendo las consecuencias. Entonces, hay que ayudarlos. ¿Los ayudas en la carne o los ayudas en el espíritu? ¿Les vas a resolver el problema espiritual en la carne? No. ¿Vas a resolver tu problema de familia en la carne o tienes que ir a la parte espiritual? Porque en la carne destruiste y en el espíritu reconstruye el Señor. Pero no tengo paciencia. Yo quiero ahorita ya. Dijo el Señor, te tardaste 12 años de matrimonio para destruir tu matrimonio. ¿Quieres que te lo resuelva en 15 minutos? No, si tu corazón no cambia, tu matrimonio no cambia. Todo tiene un tiempo. Por eso les quiero proyectar un pasaje. Este pasaje está en Corintios, primera carta a los Corintios. Capítulo 2.
Vamos a ver. Con esto que platicamos ahorita, enfóquense con esa visión. Dejen a un lado el mundo. Dejen a un lado el mundo. Vamos a meternos en el espíritu. Yo mismo, hermanos, escribe el apóstol Pablo, cuando fui a anunciarles el misterio de Dios, fíjense que habla de la palabra misterio, no lo dice con gran elocuencia y sabiduría. Versículo 2. Me decidí más bien, estando entre ustedes, a no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Fíjense, no fui con sabiduría humana, no fui con elocuencia, solamente me enfoqué a dos cosas: Jesucristo y su muerte en la cruz. Punto. Versículo 3. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Léanlo. Fui a ustedes, ¿cómo dice? Con tanta debilidad. ¿Y qué? ¿Tú crees que el miedo de compartir el evangelio nomás es tuyo? Pablo lo escribió y dijo, yo lo viví, porque el rechazo del mundo por la palabra del Señor es total. Y si tú estás en Cristo, crees que todo el mundo te va a abrazar, pero cuando empiezas a hablar de Cristo, te van a desabrazar, te botan, te apartan. Temblaba de miedo. Verso 4. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino les hablé con demostración del poder del Espíritu. Yo nada más me detengo aquí para hacerte una pregunta. Y si tú no tienes al Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, ¿tú lo puedes percibir? No, porque se percibe no aquí, sino en el Espíritu. Dilo conmigo, las cosas de Dios se disciernen en el Espíritu, no a través de la mente. No vas a comprender. Si tú no ves los hechos que estamos ya viviendo de tanta destrucción y tanta maldad, y los pasas por aquí, no los vas a comprender. Lo vas a tomar como, ok, eso dice la Biblia. No, pero espérame. Por eso te trajo el Señor, para abrirte lo que eres tú. Ahí está. Entonces está hablando del poder del Espíritu. Va, versículo 5. Para que la fe de ustedes, creyentes, no dependiera de la sabiduría humana. ¿Cuál fue el primer tema que comenzamos a platicar? A ver, el principio de la vida es, no les oí, el principio de la vida es, pero esa fe, esa declaración no va a depender de la sabiduría humana, sino creer en el poder de Dios. ¿Está claro? Porque el poder de Dios está manifestado siempre. Siempre. Seguimos. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado. No alcanzo a leer bien. A ver, otra vez. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado. ¿Y si tú eres un inmaduro? ¿Captas o no captas? Dice Pablo, pero no con la sabiduría de este mundo, sino con la sabiduría, ni con la sabiduría de sus gobernantes.
los cuales terminarán en qué. Los cuales terminarán en qué. ¿Qué tanto le exiges tú al gobierno? A un gobierno que va a terminar en. ¿Por qué tu mirada está puesta en el gobierno material? ¿Por qué esperas que la vida te la resuelva un gobierno por el cual emitiste tu voto? Si de todos modos acabará el sexenio y no terminarán en. Y te vas a quedar esperando, más sumido cada vez. Porque para controlar el daño físico y el daño económico de Acapulco, hace falta una computadora de muchos ceros. Qué pena, ¿no? Y que no digan aquellos de Acapulco que no se les predicó. Bueno, cuando menos aquí hay familias que se les ha predicado a los de Acapulco. Yo no tengo gente no tengo gente conocida en Guerrero, algunos sí, pero no tengo familia, pero sí he ido varias veces a compartir el Evangelio de Cristo. ¿Cuántos quedaron? ¿Pudo haber derribado el Señor y acabado con Acapulco total? ¿Por qué no lo hizo? Porque dijo, no puedo, voy a destruir. Mis escogidos van a pagar las consecuencias, pero yo me hago cargo de ellos. ¿Cambiamos o no? Y allí es donde comienza el primer tema. El principio de la vida es. Cuando dramatizamos a los dos árboles el domingo pasado, vimos que Adán y Eva decidieron creer en aquel que les invitaba a separarse de Dios. Y dijo Dios, el día que te alimentes de ese árbol que yo te digo que no comas, vas a morir. Entonces, la consecuencia del árbol que no es la vida representa la muerte. ¿Qué es lo triste? Que tú, en tu inteligencia supuestamente válida para superar todo el evangelio, te tienes sumido en la muerte. ¿Sí o no? Pero no solamente la muerte física, estás viendo la destrucción de tu familia. Y te importa tanto que tú eres el autor de la destrucción, pero no te humillas ante el Señor. Eres un testigo presencial de la destrucción, pero no te humillas. El mundo es testigo de la destrucción en Jerusalén. El mundo es testigo de lo que pasa en Hamas. El mundo es testigo de lo que hizo el huracán acá. ¿Cuántos se arrodillarán? ¿Cuántos gobernantes de las naciones dirán, aguas que viene el juicio del Señor, hay que humillarse? No hay. Ponte la mano acá. La destrucción continuará. Porque es última llamada del Señor. Yo el otro día orando con los pastores, los miércoles, les dije, no es posible que la gente que le ha dicho siempre no al Señor, cuando les pega una enfermedad de aquellas, toda la familia se une para orar al Señor por él. ¿Por qué oras por él? Pues porque es de los míos. Ok, y ese que es de los tuyos,
vivió sobre la tierra para edificar o para destruir. Porque estás ora y ora, iglesia, oren, mi primo, oren, mi mamá, oren, mi papá. Momentito. ¿Cómo se comportaron? ¿Tomaron en cuenta al Señor? Entonces no voy a orar para que Dios lo confronte con lo que ha sido su vida. Ay, pero pobrecito, ¿según quién? ¿Se tocó el corazón el que ha destruido su familia? ¿Pensó en algo? ¿Fue responsable de sus hechos? No, que pague el precio. Ay, pastor, qué duro estás. Ya era el tiempo, ¿no? ¿En qué lenguaje quieres que te hable? ¿En el lenguaje humano? Pobrecito. Te dejo un solo ejemplo. Sé sincero. ¿Está sufriendo ahorita el pueblo de Acapulco? No, ¿por qué no hablan todos? ¿Está sufriendo el pueblo de Acapulco? ¿Están sufriendo los que vivían de Acapulco? ¿Cuántos crees que doblen su rodilla? Pero te hago un segundo ejemplo. Pastor, pero van a sufrir como 10 años. ¿Cuánto tiempo es el sufrimiento en el infierno? No los oí. ¿Por qué chillas? Si lo que el Señor te está proporcionando es un chance de salir del infierno, pero le robó todo lo material, porque en el cielo no cabe lo material. ¿Sí o no? ¿No dejó el Señor una enseñanza cuando hubo un joven rico, no los 20 cacahuates que tú tienes abajo del colchón, rico, se le acercó? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Dijo el Señor, ¿tú me vienes a preguntar? Seguro que quieres oír la respuesta. Sí, vende lo que tienes, repártelo y sígueme. Pues entonces, ¿qué precio quieres pagar? ¿Tú quieres vivir para lo tuyo y quieres tener cabida en el reino? Porque viviendo para lo tuyo es lo que tú has conseguido. Y en el reino es lo que yo te he dado. ¿Están vivos? Cuando tú te dedicas a conseguir, estás invirtiendo toda tu vida en las cosas materiales, que algún día se acaba. Porque como el hombre decidió vivir en la carne, cuando se muere el cuerpo, se mueren sus logros. ¿No has oído aquella parte que dice, el hombre es como la hierba del campo, sus logros son como la flor? ¿Lo han oído o no? Cuando la hierba se seca, la flor se cae. ¿Sí o no? La hierba del campo es la vida del hombre. Los logros del hombre es lo que el hombre consiguió sobre la tierra. Pero cuando el hombre se muere, sus logros, ¿dónde quedan? ¡Pum! Secas. Pero cuando vives para Cristo, la frescura de la eternidad en la presencia de Dios no se acaba. No se acaba. No se acaba. Por eso es muy penoso ver cómo te resistes a Cristo. No es por negociar la vida eterna, no. Esa es la consecuencia de poner tu mirada en Él. Porque muchos negocian, dicen, en Cristo, pues voy a levantar la mano y me bautizo y voy a decir que soy de Cristo. Dijo, conozco tu corazón, no hay cambio. Me quieres engañar como en el mundo engañas. Te vendo una televisión que se te va a descomponer, pero después a ver qué vas a hacer con la televisora. Yo ya no te respondo. En el mundo estamos engañados.
Y cuando te presentan la verdad, como estamos criados en la mugre mentira del mundo, rechazamos la verdad. La verdad es Cristo. Si Cristo no hubiera venido, todos viviríamos en la inmundicia de la mentira. Y si viviéramos en la inmundicia de la mentira, entonces tú te estarías justificando constantemente de que haces las cosas bien. Pero cuando te compara Cristo con su palabra, dice, a ver, compárate. ¿Cómo estás? ¿Así según tú o así según yo? Si no te confronta, es que no te ama. Pero si te llama para ser confrontado, es que te ama. Te está dando los últimos chances. Dice una noticia, el 80% de los hoteles en Acapulco fue destrucción. ¿Por qué no el 20%? Pues por el remanente, ¿no? Pudo haber acabado con todo. ¿Por qué no ha acabado contigo? ¿Algo vio? ¿Por la veladora? Hoy que veníamos para acá, mi esposa me venía leyendo lo que escribió un cómico. Dice, a mis 80 y tantos años, ¿cómo me asustan las flores y las veladoras? Y a tus 20 años le soplabas, creyendo que la llama iba a estar todo el tiempo. Pero un mugre COVID te saca, pero te saca del camino. Hablamos de sabiduría. Entre los que han alcanzado madurez, sabes que la insistencia del Señor es: apúrate, conóceme, aprende mi idioma, cambia tu mentalidad, acepta mi invitación con el único propósito de que tengas la madurez adecuada para cuando venga el fin y las cosas del fin se cumplan. Lo que busco en ti es que seas maduro para entender que el mundo no gobierna, el gobierno soy yo, dice el Señor. Aunque tú fuiste creado por el mundo, el gobierno auténtico soy yo. El otro gobierno es falsificado. Pero yo no les hablo, dice Pablo, con la sabiduría de este mundo, ni tampoco con la sabiduría de los gobernantes que juran que van a reconstruir. Ahí lo puedes esperar sentado, los cuales terminarán en nada. Verso 7. Más bien, ¡pum!, cambia. Exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. Te lo repito, concéntrate en eso. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. Repítelo conmigo. Lo que te está diciendo es que hay sabiduría humana y hay sabiduría de... ¿En cuál te apoyas? Te debes apoyar, pero ahorita, haz un balance. ¿Cuál de las dos sabidurías te está sirviendo de apoyo para tu vida? ¿Te das cuenta? Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema, yo lo veía esta mañana, el problema del ser humano es que cuando Adán y Eva le dieron la espalda al Señor, entonces nos transmitieron la sabiduría humana. Y en la sabiduría humana tú y yo fuimos educados. ¿Sí o no? Nos entregaron a la escuela para que imperara en nosotros la sabiduría humana.
pero nunca nos imaginamos que al entregar a nuestros hijos estaban siendo formados en ellos habitantes de este mundo. Y este mundo desconoce a Dios. Por eso cuando le hablas a un adulto, dice el adulto, no, espérame, ya me volviste loco. Yo fui a la escuela con un propósito, yo vivo con un propósito, yo tengo un título que saqué de la universidad. Sí, sabiduría humana o sabiduría divina. Es humana. Tu desarrollo humano está muy fuerte. Romperlo, dice el Señor, no puedo. Cada que te hablo me impides, neutralizas mi palabra. ¿Cómo te saco de la sabiduría humana para poner en ti la divina? Ese es el problema, que toda la palabra del Señor la filtramos. Cuando Adán y Eva le dijeron, hasta aquí, Señor, decidimos manifestarnos y cuidarnos por nosotros mismos, están despreciando la esencia y el verdadero motivo del hombre formado a la imagen y a la semejanza de Dios. Te pongo un ejemplo. Cuando clavaron a Jesucristo en la cruz, clavaron el cuerpo. Síganme para que se les revele. Cuando lo descolgaron muerto, descolgaron un cuerpo humano. Cuando lo metieron a la tumba, metieron un cuerpo humano. Pusieron una piedrota para que nadie lo sacara, ¿sí o no? Y al tercer día, la piedrota estaba quitada. Él resucitó. ¿En qué condiciones resucitó? Que no lo conocían los suyos. ¿Humana? ¿Lo humano se quedó en la tumba? Entonces resucitó a la imagen y semejanza que Dios le dio a Adán. No tengan miedo, ¿sí o no? Porque aunque se rían, en Génesis está escondido el secreto de la creación. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Entonces, cuando Jesucristo sale de la tumba, la pregunta ¿es la imagen original que Dios le dio al hombre? ¿Sí o no? Para vivir en la carne, para vivir en el espíritu, sujeto a las condiciones del cielo, no de la tierra. Ya te la compliqué, ¿verdad? Ya te quedaste casi. Veo en tus ojotes un signo de interrogación. Claro, porque no te has puesto a meditar. Mira, te toma a ti de la carne, te expone el evangelio, te consagras al Señor y empieza tu cambio de lo terrenal a lo espiritual. Escúchame bien, comienza tu cambio de lo terrenal a lo espiritual. Pero el cambio solamente lo produce cuando tu mirada está puesta en su palabra, en su enseñanza. Escucha, la palabra del Señor que estás escuchando hoy no ataca a tu inteligencia. Hazla a un lado. Recíbela en el espíritu como una verdad. Alguien provocó la destrucción del hombre. Por eso cuando el Señor llama a Adán y Eva, ¿qué onda? ¿Qué hicieron? Dijo la mujer, no, pues a mí me engañaron. ¿Qué dijo el Señor? ¿Te engañaron o decidiste tú? Yo te di la autoridad para decidir entre la vida y la muerte. Escogiste la muerte. No llores. Tú escogiste.
está fuerte, ¿no? Pero fíjate que está a un tiro de piedra de fe. Si lo que me está diciendo el Señor es la verdad, Señor, perdóname, porque toda la vida he creído y levanto mi mano creyendo que esto es para conseguir un boleto. No, dice el Señor, estoy cambiando tu esencia, pero permite que yo cambie tu esencia. Pero Señor, ¿cómo lo vas a hacer si tengo esta parte carnal? Por eso Pablo dijo, miserable de mí, lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Porque es la lucha entre la naturaleza de la carne y la nueva naturaleza de Dios. Y Jesucristo resucitó en el hombre original creado por Dios para demostrarte que el hombre no es propósito que el mundo ha puesto en él. Tú dices, bueno, ¿y cuándo me viene ese cambio? Empiezo en la tierra. Y cuando yo regrese, tu transformación se da. ¿Estás vivo? Porque para que donde yo esté, tú estés conmigo. Pero en la misma esencia y en la misma naturaleza que el Creador imprimió en Adán y Eva. ¡Qué privilegio! ¿Qué tanto te aferras al mundo? ¿Qué tanto te aferras? ¿Por qué defiendes tanto al mundo? ¿Porque te gozas en las cosas del mundo? Sí, pero las cosas del mundo te llevan a la destrucción. Mira, los de Acapulco, hay muchos que perdieron sus casas. ¿Cuántos años les llevó tener una casa? ¿Cuántos años? ¿Cuánto dinero invirtieron? Y en 3 horas todo se acabó. Cuando te agarra un COVID y aquellos, todo lo que has invertido en este mundo se acaba. ¿Sí o no? No, hay recursos de la medicina. Está bien. Tómalo o déjalo. Decídelo tú. Pero el chance, dice el Señor, yo te lo di. Siendo las 12:35 de este último domingo de octubre. Antes de Halloween. O sea, yo vengo a preguntarte, ¿qué tanto defiendes las cosas de este mundo? O sea, ¿qué importancia tienen en la eternidad lo que has conseguido en el mundo? Cuando lo único que vale es el árbol de la vida. Inviértele ahí. Todo el tiempo que nos permite el Señor vivir aquí en la tierra, inviértelo en Cristo, hermano. Pero abre tu corazón y dile, Señor, perdóname. Te quise manejar en 2 aguas. Perdóname. He destruido mi vida. Aunque yo me vea en el espejo galán, con el mejor traje, con el mejor coche, con la mejor corbata, yo he decidido por mi vida y te doy a ti el tiempo que yo te dispenso. Dice, pues no eres auténtico. ¿No estás convencido de que el árbol de la vida soy yo? Estás viviendo un hombre sancochadito, con un pie en el reino y con otro pie fuera del reino. Que tú sí seas sí y tú no seas no. Pero es que a mí me inculcaron la religión, abandona la religión. La Biblia no habla de religiones. Es más, la condena. ¿Pero qué voy a hacer con la vida de mis antepasados? Cuando yo vine a Cristo, un hermano me dijo, traidor, traidor. ¿Por qué me dices eso? Porque estás traicionando la religión de nuestros padres. Me hizo temblar, oigan. Te agarra, ¿no? ¿Poco no te suena fuerte?
y la religión de tus padres te van a dar vida eterna. Entonces, ¿para qué vives para ello? Si la religión de tus padres no estuvo, por eso, Cristo en el centro, entonces, ¿qué les inculcaron? ¿Tus padres te dieron vida? ¿O fue Dios el que usó a tus padres para darte vida? Entonces, por eso Jesucristo dijo, es que ama más a sus padres que a mí, no es digno. Porque están ignorando que yo les di la vida para que tuvieran la oportunidad de la vida eterna. Papi y mami, déjaselos al Señor. Ahí agradécele al Señor por ellos. Pero la formación que tú traes ahorita es el impedimento del diablo para llegar a ser lo que Cristo tiene para ti. ¿Están vivos? ¿O ya se les acabó el desayuno? Fíjense, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que dice que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria. ¿Desde cuándo? La eternidad. Te está llamando a la eternidad, hermano. Verso 8. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió. Porque de haberla entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Tú miras, ¿cuándo se aplica esto? ¿Se acuerdan que Jesús fue ante Pilato? ¿Se acuerdan? ¿Has leído lo que el Señor habló con él? No, no lo has leído. Está en Evangelio según San Juan, capítulo 17 en adelante. Ahí para cuando tengas un rato, apagas la tele, ponte a leer. Yo nomás te voy a leer lo que le dijo. Evangelio según San Juan. Cuando estaba ahí conversando con él, fue impresionante. Miren, voy a pedir que nos lo proyecten. Capítulo 18. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. Chequen esto. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos, pero un lugar acostumbrado. Verso 3. Así que Judas llegó al huerto, a la cabeza, ¿qué dice? De un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los dos, miren, sacerdotes y fariseos son los más altos niveles de gobierno judío. Entonces, ¿a quién representaban? La religión. Llevaban antorchas, llevaban lámparas, llevaban armas. Verso 4. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder. Chéquenlo, recíbelo. Jesús, ¿qué dice? Otra vez, Jesús, ¿qué? Así como Abraham supo lo que Dios iba a hacer en Sodoma y Gomorra. Entonces los que somos de Dios, recibimos de Dios lo que tendrá que suceder. Y tú andas adivinando. Ay, Diosito Santo, ¿qué será el día de mañana?
Jesús sabía lo que iba a suceder. Jesús sabía todo lo que iba a suceder. Si Jesús vive en ti, tendrás la habilidad de conocer lo que va a suceder. ¿Qué esperas, hijo? ¿Que tienes que estar leyendo el horóscopo? O la bruja esa que sale en televisión a leerte el horóscopo del día. Porque el Padre y Jesucristo son uno. Por eso dijo el Señor, ¿saben qué? No se preocupen, yo termino mi visita al planeta Tierra, ya, pero dejo discípulos, no se angustien, no se angustien, me van a llevar a la cruz, pero no se angustien. ¿Saben por qué? Porque yo voy a vivir en ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. No se angustien. ¿A quién buscan? Fíjense, ¿quién preguntó a quién? Jesucristo preguntó a los soldados, oigan, ¿a quién buscan? ¿Que no lo reconocían? No. ¿Y por qué les dijo? ¿Por qué Jesucristo no corrió? Dijo, ahí los dejo confundidos, hijos. Yo me voy. Pero el Señor sabía que lo que iba a suceder. Me buscarán y no me encontrarán. Me buscarán y no me reconocerán. Ey, es un privilegio que tú estés aquí en el nombre de Jesucristo, porque tú sí sabes quién es Él. Tú sí lo sabes. Pero estás ahí. No creo, no creo, no creo. Puro lavadero de cabeza. Está bien, está bien. Llévate tu no creo. ¿A quién buscan? Preguntó, verso 5. Buscamos a Jesús de Nazaret. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy. Judas el traidor también estaba con ellos. Verso que sigue. Cuando Jesús dijo yo soy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Pum! Suelo. ¿Algún día visitaste el suelo? ¿Nunca en una oración, ¡pum! Suelo. Yo sí. Mi esposa que no creía también. Midió el suelo, pero miren. O sea, ¿Jesús sabía lo que había de venir? Sí. ¿Lo identificaron? No. ¿Él se presentó y dijo yo soy? Sí. Entonces, ¿lo capturaron o se entregó? ¿Qué es lo que quiere Cristo contigo? Entrégate a Cristo. Entrégate a Cristo. Versículo 7. ¿A quién buscan? Volvió a preguntar. Ciegos estos, aquí estoy. A Jesús de Nazaret le pidieron, pues ¿qué no estaban en el suelo cuando yo dije yo soy? Fíjense, la palabra en hebreo, yo soy, es la misma palabra que Dios le dio a Moisés cuando dijo, y si me preguntan quién me manda, dijo, diles que yo soy. ¡Pum! Yo soy. Versículo 8. Jesús contestó, ya les dije que yo soy. O sea, mira, ¿sabes qué me llama la atención? No lo identificaron. Se pudo haber ido. No lo hubieran pescado nunca. Dijo el Señor, si me voy, los de nueva generación quedan sin esperanza. Por ellos doy mi vida. Sí, el amén muy alegre. Pero mañana ya es otro igual. Pregúntate, ¿valió la pena que el Señor diera la vida por ti? Que lo único que buscas es el éxito humano.
Lo único que buscas es el aplauso del hombre. Lo único que buscas es acumular dinero para demostrarle al mundo quién eres tú. No cabes en la vida eterna. Tú y yo somos testigos de que Él dio su vida por nosotros. Por eso cuando ves a una persona, piensa, ¿tiene cara de rescatado o tiene cara de muerto? Porque está decidiendo por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Renuncio a lo espiritual para seguir viviendo en lo carnal. Ya les dije que yo soy. Si es a mí el que buscan, entonces dejen que estos se vayan. ¿Quiénes eran estos? Sus discípulos. Entonces, ¿Él dio su vida por ti? Sí. Pero, ¿qué dijo? Quítenme a mí la vida, pero yo pongo la vida por los de Nicolás Romero y sus invitados. ¿Qué dijo? Hagan conmigo lo que quieran, porque cuando yo haya muerto y haya resucitado, yo me haré cargo de que no les toquen ni un cabello de su cabezota, siempre y cuando me sirvan, ¿eh? Si no, siguen el ruido de la muerte, que es la vida natural sin Dios. Versículo 9. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho. De los que me diste, ¿qué dice? A ver, ahora vamos a ver qué tan desayunados estaban. De los que tú me diste, ninguno se perdió. Sergio, ponles un canto para que despierten, hermano. De los que tú me diste, ninguno se perdió. ¿Quién te trajo a Cristo? El Padre. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo me he hecho responsable de ellos. Ninguno de los que tú me diste se perdió, salvo uno que decidió por el árbol de la muerte. Judas. Si tú eres de Cristo, métete en esa última expresión. Si el Padre te trajo a mí, no estás perdido. Estás bien encontrado. Verso 10. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote. Le cortó la oreja. A ver, ante un evento espiritual, ¿cómo reaccionó Pedro? ¿Espiritual o materialmente? ¿Cómo estás tú reaccionando? Él se dijo, como que no lo atrapan. ¿Qué dijo el señor Pedrito? Ni has entendido nada. Guarda tu espada. Verso 11. Vuelve la espada a tu funda. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me ha dado a beber? ¿Tú sabes cuál es el trago amargo? La cruz. Verso 12. Entonces los soldados o comandantes y los guardias de los judíos arrestaron a Jesús. Lo ataron. ¿Estaban atando al Hijo de Dios? ¿Sí o no? A ver, si tú me vas siguiendo, va a ser fácil la respuesta. El mundo estaba envuelto en pecado. La palabra pecado significa separación de Dios. Entonces, el mundo estaba totalmente separado de Dios. ¿Sí o no? Pero al planeta Tierra lo envió el único y verdadero Dios a decir, ve y diles que hay esperanza, porque si mueren separados de mí, solo hay infierno. Diles que hay vida eterna, que yo extiendo mi misericordia sobre ellos. Pero como ellos tienen el poder de la decisión, que cada uno decida. Entonces, cuando vino Jesucristo, el mundo prefirió permanecer en la muerte. Por eso lo llevaron a la cruz.
Cuando te presentamos a Jesucristo, ¿qué has decidido tú? Está clara la Biblia. ¿Qué decisión estás tomando? No, soy nuevo. No, yo no había oído esto. Dice el Señor, toma una decisión. Sígueme y yo me revelaré a ti. Pero sígueme con un corazón dispuesto. Sígueme. Pero quiero oír tu expresión. Sígueme. No que resuelvan por ti. No que te dé pena porque te invitaron. No hay que van a decir si digo que no. No. Tiene que ser algo de corazón. Decir, sí, Señor, te necesito. Entonces, arrestaron a Jesús y lo ataron. Verso 13, fíjense. Lo llevaron primeramente a Anás, que era el suegro de Caifás. Ya saben que de familia se van pasando ahí herencias religiosas. El sumo sacerdote de aquel año. Verso 14. Caifás era el que había aconsejado a los judíos. Miren qué padre palabra. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que les convenía más que muriera un solo hombre por el pueblo. Te lo repito. ¿Qué aconsejó? Que muriera por conveniencia un solo hombre que por el pueblo. O sea, ellos dijeron, si viene a destruir al pueblo, se lo va a llevar. Mejor vamos a matarlo a él. ¿Está claro? Hermanos, cuando el Señor viene como hijo del Creador a compartirnos un mensaje de esperanza, el mundo lo rechazó. No pudo tolerar esa enseñanza. ¿Pero saben por qué? Porque el poder de la religión no iba a soltar el gobierno. Todo lo que les digo está en la Biblia. Por eso dice ahí en Juan, otro pasaje, dije, ven cómo lo sigue el pueblo. Por eso Nicodemo dijo, oye Señor, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no estuviera con él. Sabemos que tú vienes de Dios. ¿Por qué no le dices al Señor, Señor, ahora sé que tu palabra viene de ti para mí? Ya me cansé de esconderme. Ya me cansé de decirte no. Ya me cansé de manejar mi vida. Si eso pasó en Acapulco, Señor, me estás hablando con claridad, con enseñanza clara. Pero sé humilde. Porque ahorita estamos aquí, ¿eh? Y dentro de una semana, ay, pastor, no me eches la sal. No, es que si una semana Acapulco estaba dándole diversión a los visitantes y ahorita está causando lágrimas. Verso 15. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús, y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. Está bien, ahí van los dos. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera junto a la puerta. El discípulo conocido del sumo sacerdote volvió entonces a salir, habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara. O sea, ahí están las influencias. Oye, ¿que no eres tú uno de los que seguían a Cristo? Dijo la portera. ¿Qué dijo Jesús, seguidor de Cristo? Sí, y he de dar mi vida por él. ¿Dijo eso? ¿Qué dijo? Estás viendo mal. Yo no soy. Versículo 18. Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que había hecho para calentarse, porque hacía frío. Pedro también estaba de pie con ellos calentándose. Ahí está don Pedro. Verso 19. Mientras tanto, el sumo sacerdote interrogaba a Jesús
acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Tienes que aprender una cosa que está encerrada en esto. El sumo sacerdote era la suprema autoridad religiosa y le estaba preguntando, interrogando a Jesús. La pregunta es, ¿qué nivel tenía el sumo sacerdote? ¿Arriba de Cristo o abajo de Cristo? A ver, va de nuevo, porque quiero que te ilumine el Espíritu. ¿Autoridad por encima de Cristo o por abajo de Cristo? ¿Por qué lo interrogaba? Porque no miraba que él no era la suprema autoridad. Ahora la suprema autoridad de Dios la tenía el que tenía enfrente. Si tú lees la Biblia, cuando lo interrogaban, Jesús no les contestaba, porque decía, ¿tú quién eres para cuestionarme a mí? Yo vengo a cuestionarte a ti. Es como cuando tu hijo te cuestiona y tú de burrote le contestas. Porque si le contestas, lo estás poniendo por encima de tu autoridad. Cuando tu hijo tiene que vivir contigo porque tú eres autoridad. ¿Estás vivo o no? Pero en el momento que te atemoriza un cuestionamiento del hijo, temblando le contestas. ¡Ey! Lo estás convirtiendo en tu autoridad. Por eso tu hijo te maneja con chillidos, con amenazas, me largo de esta casa. Ay, que no se me vaya mi hijo. Dale lo que necesita para que no se me vaya. Ábrele la superpuerta, hermano. Te vas a ahorrar varios bolillos. Y te va a estar contaminando a los otros hijos. Porque si se revela uno, yo también. Y mami acaba siendo la sirvienta de acá abajo. ¿No entiendes? ¿No entiendes que Dios puso en el hombre y la mujer autoridad para reproducirse? Y si te pone como autoridad, nadie por encima de la autoridad de Cristo. Y si tú estás bajo la autoridad de Cristo, ninguna autoridad de un chiquillo chillón, de un chiquillo malcriado, va a estar sobre ti. O le entra bajo tu gobierno o abre la puerta, que se vaya. A ver quién le da de comer. A ver quién le da una comida caliente. A ver quién le da una cobija caliente. A ver quién le da cama. A ver quién le da el beso de las buenas noches. Bueno, si es que se lo das. ¿Entiendes que fuera de Cristo todo el mundo juega contigo? ¿Lo entiendes? Si esa es la creación de Dios, Dios hizo basura. Pero ¿sabes una cosa? Dios no hace basura. Dios transmitió su imagen y semejanza, que es la que busca transmitir hoy en ti. Pero estás, hijo, no eres de tabiques, eres de puro fierro sólido. Yo no sé cómo bombea tu corazón. Versículo 20. Yo he hablado abiertamente al mundo, respondió Jesús. Fíjense, si tú y yo estábamos en el mundo, Él nos ha hablado abiertamente. Por eso hubo alguien que estuvo orando por ti y alguien que te convocó. Te ha estado hablando abiertamente. Dice, luego me metí en los templos, en las sinagogas, y allí enseñaba yo. Y nunca escondí mis enseñanzas. Siempre estuvieron a la luz de todos. Verso 21. ¿Por qué me interrogas a mí? Fíjense, lo estaban interrogando a él y él le dijo, ¿y por qué me interrogas a mí? ¿Tú quién eres? ¿No me identificas como hijo del Creador? Interroga a los que me han oído y con base en el testimonio, júzgame.
Eso se cumple, ¿sabes cuándo? Cuando dijo, yo no vine a juzgar a nadie, mi palabra los juzgará. Porque en la palabra está la vida eterna. Las tomas o las dejas, tú determinaste. Verso 22. Apenas dijo esto, uno de los guardias ¡mom! Le soltó una bofetada. ¿Así le contestas al sumo sacerdote? El poder de la decisión está tremendo. Oigan, la religión tiene un poder. Mira, la religión que te sujeta tiene un poder que si tú no crees en Jesucristo, no crees que Jesucristo vino a desbaratar ese poder. Y vives temblando de miedo. Tienes miedo de tomar una decisión por Cristo. Quítate el miedo, hermano. Cristo lo que te va a dar es libertad. ¿Sí o no? Si Dios es amor, ¿qué trajo Cristo para ti? ¿Qué no dice la Biblia? El perfecto amor echa fuera el temor. Mientras no le des lugar a Cristo, vives miedoso de la religión. Versículo 23. Si he dicho algo malo, respondió Jesús, demuéstramelo. Pero si es correcto lo que yo dije, ¿por qué me pegas? Verso 24. Entonces Anás lo envió, todavía atado a Caifás, el sumo sacerdote. 25. Mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie calentándose. Oye, ¿qué no eres tú uno de sus discípulos? Le preguntaron, ¿qué volvió a decir? Dijo Pedro, ¿qué? Dijo, ¿qué? Oye, cuando te preguntan tus cuates, ¿a dónde te estás desapareciendo el domingo? Voy con Víctor a echarme una vuelta por ahí. ¿Sí o no? Ya no es ni qué canija palabra utilizar. Así que allá afuera vamos a vender unas actas de nacimiento que dicen San Pedro nació en ti. Ya no hay ni qué decirle a tu familia, espérate. Pues diles, voy a aprender de Cristo. Ese le tienes pánico. Verso 26. Oye, ¿acaso no te vi en el huerto con él? ¿Hiciste uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja? ¿Que no estabas con él cuando lo agarramos? No, pues empecé ni lo agarraste, él se entregó. Verso 27. Pedro volvió a negarlo y en ese momento cantó el gallo. Oye, ¿cuántas veces te ha cantado el gallo? Está tremendo. ¿Cuántas veces habrá cantado el gallo? ¿Y tú? No lo oigo, no lo oigo, no lo oigo. Verso 28. Luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio. Porque se iban a contaminar. Oigan, agarraron al Hijo de Dios, lo hicieron como quisieron y no pueden entrar allá porque me contamino. ¿Te imaginas la hipocresía, el mugre engaño de la religión? No vayas con aquellos porque te van a convertir. ¿Te suena conocido? A mí me lo dijeron, Y me dejaron con las piernas temblando. Pero levanté mi mano y dije, gracias a Dios, que entre el pueblo donde yo nací y donde yo vivo hay 460 kilómetros. Así que lo que digan allá me vale, estoy muy lejos. Por eso si yo te llevo a Huehuetoca, lejos de acá de la colmena, tienes que andar ahí volviendo a la mugre.
Luego los judíos llevaron a Jesús al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, el gobernador romano, ¿quién es? Pilato. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio porque dijeron: nos vamos a contaminar, no vamos a comer la Pascua. ¿Qué representa la Pascua? La sangre untada en el marco de una puerta, para que cuando pasara el espíritu de muerte, donde había sangre de Jesucristo, ¿qué pasó? Había vida, no había muerte. Hey, Cristo derramó su sangre para que si te paras bajo la cruz del Calvario y lo reconoces como tu Señor y Salvador, donde pase la muerte no habrá muerte. Hay vida eterna. Y tú te andas escondiendo. Está bien. Verso 29. Así que Pilato salió a interrogarlos: ¿de qué delito acusan a este hombre? Verso 30. Mira, si no fuera un malhechor, respondieron, no se lo habríamos entregado. ¿Cristo robaba? Sí, robaba gente del gobierno. Si no, es el peor ladrón que puedas conocer. ¿Qué crees? Te está robando a ti y te regresas con la mugre. Ha tratado varias veces de robarte a ti y apenas das un paso a lo blanco y te le regresas al fin del domingo. Viene por ti. Dice el Señor: no me preguntes por qué, te he tolerado mucho, hombre. Y te le regresas. Verso 31. Pues llévense ustedes y júzguenlo según su propia ley. Vean el poder de la decisión. Le dijo Pilato: nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie. Objetaron los judíos. Entonces, a ver, ¿quién era Jesucristo? El Hijo de Dios que vino a la tierra a ofrecerle al hombre posibilidad de salvación. ¿Dicen amén? ¿Por qué aquel que vino a ofrecer al ser humano salvación no cabía en la tierra? ¿Por qué no cabía? Porque el hombre pierde su gobierno. Y cuando gobierna el hombre, gobierna Satanás. Tú no te has dado cuenta que todo aquel que te quita la opción de creer se llama Satanás. ¿Estás vivo? Chécate el rostro que tienes al lado. Chécatelo. ¿Tiene cara de reo? Si no voltea a verte, es que ya sabe que lo vas a desnudar. Verso 32. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús dijo sobre la clase de muerte que iba a sufrir. Verso 33. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús: oye, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Qué quiere decir el rey de los judíos? ¿El que gobierna al pueblo judío? Le preguntó. Verso 34. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Eso lo dices tú? ¿Tú, gobernador del Imperio Romano, dices que yo soy rey de los judíos? ¿O es que otros te hablaron de mí? ¿Tú lo viste? No, entonces te hablaron de mí. ¿Por qué me lo preguntas? Verso 35. ¿Qué dijo Pilato? ¿Acaso yo soy judío? ¿Y qué? Aunque no seas judío, ¿oíste? Porque si me mandaste a investigar, tú sabes lo que yo predico. ¿Sí o no? Aunque sea de faul que entraste aquí, hoy sabes que el Señor te trajo. Aunque digas que no, aunque jures por el oso Bimbo, tú estás aquí. ¿Acaso soy judío? Han sido tu pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregan a mí. A ver, ¿quiénes eran los jefes de los sacerdotes? La religión
judía. ¿Quién entregó a Jesucristo? La religión judía. ¿Por qué? Porque la sencillez y el amor de Cristo no caben en el gobierno de la religión judía. ¿Qué religión te está deteniendo a ti? ¿Por qué tienes miedo? ¿A qué le temes? ¿Qué es lo que has hecho? Pues júzgalo tú. Verso 36. Mi reino, ¿qué es reino? Mi gobierno no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Judíos es religión. Pero mi reino, mi gobierno, ¿qué dice? No es de este mundo. Fíjate el otro versículo. Así que eres rey. Porque está hablando con uno conocedor del rey del Imperio Romano. Tú me dices que te gobierna una autoridad superior, sí, entonces tú eres rey. Y si vienes a reinar sobre los judíos, ¿por qué te entregan a mí para que te mate? Respuesta es, adivina lo adivinador, porque yo vine a dar vida. Y el que está influyendo en la religión que me entrega a ti es Satanás. Y yo en la tierra no quepo, porque del gobierno de Satanás es. ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? Pues no parece. Porque si tú y yo estábamos bajo el gobierno de Satanás como ciudadanos de este mundo, cuando Jesucristo te dice, dame la mano, dice, te saco del gobierno, ¿lo aceptas o no? No, tengo muchos intereses del otro lado, te suelto. Que el mundo decida por ti. Ya está decidido, porque dijo, en el momento que no te alimentas del árbol de la vida mueres. O sea, te zafas de Cristo, pues ya tienes la muerte. Tú escogiste. Wow. Entonces, eres tú que dice que yo soy rey. Chequen conmigo, se los voy a leer despacito, miren. Yo para esto nací. Yo para esto vine al mundo, para dar testimonio de para dar testimonio para dar testimonio porque en el mundo se predica la mentira, pero alguien tenía que decirles que viven en la mentira y que yo vine a proporcionarles ¿qué? ¿Por qué, canijos, te amachas? ¿Estás contento viviendo en la mentira? Es impactante. Yo vine a dar testimonio de la verdad. Para eso te he invitado. Pero el poder de la decisión lo tienes en tu brazo. Todo el que está de parte de la verdad, ¿qué dice? No, léanlo ahí, no lo inventen. Todo el que está de parte de la verdad, no te oí. Todo el que está de parte de la verdad, escuchas la voz de Cristo. Porque hay el Espíritu de Dios que te está abriendo el entendimiento y te está destapando la oreja. Si tú no escuchas esta palabra, es porque estás metido en la mentira. Y el príncipe de mentira es Satanás. Alguien te lo tenía que decir. Hay tiempo para decidir. También Acapulco dijo, ya vendrá. 3 horas, martes. ¡Pum! Chíllenles. Entonces, a la luz del Espíritu, ¿no será que la mano de Dios intervino para acabar con la fuente del pecado? No, ni lo creen. No, pues estamos muy contaminados por las noticias.
Pero ¿sabes qué? Hay una impresionante manifestación en los noticieros. No todas las noticias te dicen lo mismo. ¿No te has fijado? Pones uno, dice esto. Pones otra estación, dice esto. Pones otra, dice esto. ¿Por cuál te vas? ¿Por la verdad o por la mentira que te predican? Pues vete a la verdad. Los últimos tiempos están en la Biblia, que tienes que andar buscando fuera. Verso 38. ¿Y qué es la verdad? ¿No lo tenía enfrente? Estaba platicando con él. ¿Quién es la verdad? ¿Qué dijo Jesucristo? Yo soy el camino. Yo soy. Yo soy. Salió y dice, oigan, yo no encuentro nada malo. A ver, ¿qué dijo el gobierno civil? Yo no encuentro nada malo. ¿A quién se lo dijo? A la religión. ¿Por qué lo matan? Poco gente iba a decir, pues porque se está llevando a la gente. Nunca te van a hablar con la verdad, porque no conocen la verdad. Fíjense, el poder de la decisión de la religión, el poder de la decisión de Pilato, el poder de la decisión de Jesucristo. ¿Te fijas cómo en cada uno está el poder de la decisión? Vamos a ver qué pasa. Dice el versículo, pero como ustedes tienen la costumbre de que suelte un preso durante la Pascua, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? Porque no veo nada malo en él. Poder de la decisión. Ey, ahora lo someten a la religión. ¿Estás vivo? O sea que el gobierno civil le tiene miedo a la religión. Ya bajaron el que no te oigan. Le tiene miedo. Y los otros, acá está el gobierno. ¿Te das cuenta? Y todavía estás agarrado de ese gobierno. Te he traído para que escuches la verdad, pero tienes el poder de la decisión en tu brazo. Y vean lo que dijo. ¿Quieren que suelte al rey de los judíos? No, no, les dio en la torre. Yo, gobernante civil del Imperio Romano, descubro que este es rey sobre ustedes. Ah, ya me doy cuenta, no quieren rey. Verso que sigue. No, 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 no. No sueltes a este. Suelta a Barrabás. Y Barrabás era un insurgente, o sea, alguien que se había levantado contra el Imperio Romano. Por eso estaba preso. No, 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 no. No lo sueltes, hay que darle muerte. Dice la religión, porque me estorba. Verso 41. Cambiamos. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Ok, ¿quieren que lo castigue? Sí, les doy paz, paz. Oigan, el gobierno civil tratando de consolar al gobierno religioso. Bueno, ya con esto están contentos. Ahí está. Verso 2. Los soldados que habían trenzado una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza. Y al que le ponen la corona, lo coronan como rey. Oigan, hasta los mugres soldados que lo iban a matar le pusieron la corona. Se la ponen en la cabeza y lo visten con un manto color púrpura. ¿Saben qué significa ese manto? Manto de rey. Así que aquí está. Corona de espinas, un manto de rey. Ahí está. Verso 3. ¡Viva el rey de los judíos! Gritaban. Oigan, vino a los suyos y los suyos lo mataban. Y estos gritando, ¡viva el rey de los judíos! No, pues estaba dando en la torre, ¿no?
Es como cuando gritan, ¡viva el rey que te gobierna! El único rey que me gobierna es Jesucristo. Pues viva Jesucristo. Pero tienes que creerlo. Y además, ya saben ustedes, lo que el mundo hace con Cristo, paz, 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 a bofetearlo. ¿Por qué te leo esto? Porque yo te quería demostrar una vez más que el poder de tu decisión está en tu mano. Decídelo. No te podemos amarrar, ni te vamos a amarrar, no te vamos a insultar, sino al contrario, tener el gozo de dejarte la verdad bíblica para que tú tomes una decisión. Es todo. Y tú puedes decir, ¿y en esto inviertes tu vida? Claro, porque el que experimenta la libertad en Cristo, pues tiene que compartirla. ¿Sí o no? Si yo tengo la seguridad, miren, a ver si me la captan. Si yo tengo la seguridad de que soy templo del Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo vive en mí, ¿sí o no? Sí. Ok, tú pregúntate, ¿y yo tengo la seguridad de que soy templo del Espíritu Santo? Sí. O sea que el Espíritu Santo vive en mí. Sí. O sea que estoy bajo el gobierno de Cristo como suprema autoridad. Sí. O sea que el Espíritu Santo me va a revelar cada día qué dirección tomar, por dónde ir y qué hacer. Sí. Pero si Cristo te pide algo que hagas, hazlo. Porque el templo eres tú. Y el Espíritu Santo te mueve para acá, pero tú tienes que moverte para donde Él te diga. Pero tengo trabajo, no te preocupes, yo lo sé, pero te necesito acá con esta bola de chavos. Pero tengo compromiso con mi trabajo, yo lo sé, entrégame tu trabajo y yo te resuelvo el problema, pero ahorita quiero que me lleves para acá. Esa es la invitación. ¿Te mueves tú solo hacia donde no sabes que vas? Yo lo que quiero es moverte hacia la verdad. Decirlo tú. Levanta tu mano, yo tengo el poder de la decisión. Dime, ya cállate, yo decido. La invitación está. ¿Ya valoraste lo que eres? ¿Ya valoraste lo que se te ofrece? Decídelo tú. Piénsalo. ¿Te tocó el corazón hoy el Señor? ¿Te llegó hasta el fondo su palabra? Piénsalo. ¿Me entrego a Cristo? ¿Me meto bajo su gobierno? ¿O sigo practicando lo que el mundo me permite vivir? Fuera de Cristo es muerte. ¿Y tú has escogido la muerte? Dice yo, ¿me entiendes ahora? ¿Me entiendes que tuve que ponerle un alto al pecado en Acapulco? Mira, cerró el espacio aéreo, cerró el espacio marítimo, cerró el espacio carretero. A ver quién se mete. ¿Qué no pudieron haber caído de rodillas y sí, Señor, lo merecemos esto y más? Somos pecadores de pecadores. Lo merecemos. Por lo mismo puedes decirlo tú. Señor, yo también merezco aquello. Hoy lo reconozco y me humillo en tu presencia. Pero el corazón duro no entra nada. ¿Quién dice yo? Si tú ya lo pensaste y lo fuiste meditando a la luz de la palabra, simplemente párate de ahí. Yo aquí estoy con un corazón humilde. Y nos unimos como iglesia y oramos por él. ¿Qué les parece? ¿Quién dice yo?
¡Pau! Ahí está. ¿Cuántos niños quieren pasear aquí? De ellos es el reino, ¿no? Hay que ser como ellos, hombre. No escondiéndote atrás de alguien. ¿Tú también te decides por el Señor? ¿Qué le quieres decir al Señor? Señor, en esta hora te pido que nos cuides a todos nosotros. Yo esperaba que todo el mundo dijera amén. Como no lo oyeron, dice los más fuertes. Amén. Que sea como niños. Ok. El Señor conoce tu corazón, sabe por dónde andas, sabes por dónde caminas. Solo cierra tus ojos. Es una palabra sencilla. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos. ¿Saben ustedes algo? ¿Saben ustedes que el Señor ama a los niños? Sí saben, ¿verdad? Entonces, cuando pasan aquí al frente, están mostrando que reciben el amor de Cristo. ¿Quieres decirle algo tú? Pues que siempre sigamos al Señor y tomemos decisiones en Él preguntándole. Cerremos los ojos, hermanos, díganle con sus palabras al Señor: hoy nos has revelado tu verdad, Señor. Aquí estamos. Decidimos por la verdad que es Jesucristo. Queremos vivir bajo el gobierno de Cristo, por decisión propia, no por decisión con duda. Una decisión firme, una decisión que vale. Señor, por eso me presento delante de ti, pues decirte: reina en mí, me entrego a ti en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Jesucristo. Recíbeme hoy. Amén.